Bien, pues vamos a hablar acerca de la palabra del Señor y como ya habéis visto en la pantalla, el título del tema es la regla de oro, la regla de oro de Jesús, que encontramos en, en Mateo y en Lucas. Yo quisiera hacer una lectura de un pasaje. El texto base está en Mateo, un versículo, pero quisiera hacer lectura de un pasaje que nos va a dar luz también a la regla de oro de Jesús. Se encuentra en Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 36. Dice así la palabra del Señor. Mas a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y así como queréis que hagan los demás con vosotros, también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores con la esperanza de recibir de ellos otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así obtendréis gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno incluso con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre lo es. Señor, bendiga su palabra. Amén. Bien, pues el texto base lo habéis leído seguramente en la pantalla. Es Mateo 7:12 y es Jesús que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué sigue diciendo Jesús? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús pone la puntilla, porque esto es la ley y los profetas. Bien, pues en esta mañana pues quiero compartir acerca de vosotros sobre esta enseñanza fundamental de Jesús, la llamada regla de oro. Estas sencillas pero profundas palabras de Jesús son realmente maravillosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que nos van a guiar de una forma que vamos a poder relacionarnos con todas las personas, con nuestros semejantes. Y aunque parezca una simple enseñanza, la aplicación que podamos hacer nosotros puede transformar muchas vidas, familias, incluso me atrevo a decir que sociedades en las cuales se aplica esta regla de oro, claro. Encierran una profunda enseñanza ética que encontramos dentro del Sermón del Monte, en esa colección de instrucciones y recomendaciones de Jesús registradas en el Evangelio de Mateo. Antes hemos cantado una bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo y del 5 al 7 encontramos realmente esas enseñanzas claves de Jesús para nosotros. Pero esta expresión o palabra regla de oro no sale en la Biblia, no sale en los manuscritos. ¿Por qué? Porque está en título de letra negrita, en algunas versiones, pero eso no es palabra de Dios. Los títulos en negrita que aparecen para separar los pasajes de la Biblia no forman parte del texto original de la Escritura, ni de ninguno de los manuscritos conocidos. ¿Por qué? Porque los títulos esos en letra negrita fueron añadidos por editores y traductores para ayudarnos a comprender mejor el contenido y la estructura del texto bíblico. Porque en los manuscritos originales en hebreo, arameo y griego no había divisiones de capítulos, ni versículos, ni los títulos en negrita de los pasajes. No había nada de eso. Eran rollos que los iban abriendo para leerlos.
Seguramente esto ya lo sabéis, la mayoría de vosotros, ¿verdad? ¿Mm? Desenrollaban y iban leyendo el rollo a medida que lo iban desarrollando, ¿no? Y, y bueno, pues cuando decimos rollo es que es algo largo. A veces esa palabra bueno, se ha estropeado un poco, ¿no? Pero no es así original, es que es algo largo, ¿no? Y puede ser largo y muy interesante. Bien, pues cuando Jesús estuvo en la sinagoga de Nazaret, dice Mateo que abrió el libro. Los originales dicen el rollo. Fue en el siglo XIII que fueron introducidos los capítulos por un obispo inglés, y posteriormente se fueron añadiendo los versículos en el siglo XVI, fijaros, por un impresor. Pero bueno, como ya hemos dicho, los títulos en negrita o encabezados son agregados por las editoriales bíblicas, para organizar mejor los textos y así facilitar la lectura de la Biblia. La verdad es que nos han facilitado mucho la lectura, para encontrar los textos bíblicos. Y muchas personas utilizan esta frase de la regla de oro para referirse a una norma de conducta que Jesús enseñó en su famoso sermón, el Sermón del Monte, de la montaña. Pero vamos a dejar ya la introducción, y vamos a ir a la regla de oro en el contexto de Jesús. Jesús pronunció estas palabras a una multitud antes de entrar al pueblo de Capernaum. Lucas 7:1. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Esta es una ciudad clave en el ministerio de Jesús. Era un centro comercial y pesquero muy importante en su tiempo. Estaba ubicada a la orilla del norte del mar de Galilea y Jesús allí realizó muchos milagros. Entre ellos sanó a un siervo de centurión, a la suegra de Pedro y al paralítico que fue bajado por el techo. Enseñó sobre la multitud, enseñó sobre el perdón, sobre el amor al prójimo y la confianza en Dios, convirtiéndola así esta ciudad en una de las más mencionadas en todos los evangelios. Y además, Mateo, en el capítulo 4, versículos 13 al 15, dice que Jesús, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Es decir, que se fue a vivir a Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Es decir, que lo encontramos reflejado en la Escritura, que se fue a vivir de Nazaret a Capernaum. Y aquí vemos cómo Jesús se estableció en Capernaum cuando empezó su ministerio en la tierra, en este mundo, dejando la ciudad de Nazaret donde vivía con toda su familia. Y es así, que los siervos de Dios, pues eso, dejan la familia de la carne para ir a predicar por ahí. Y luego veremos, hablaremos acerca de la familia de la fe. Mateo dice que la primera palabra de Jesús fueron arrepentíos. Arrepentíos. No les ha hecho un sermón, sino dijo arrepentíos. La primera palabra de Jesús cuando empezó a predicar en su ministerio. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo dice Mateo. Pero Lucas no dice el reino de los cielos. Lucas dice, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Se ha equivocado la Biblia? No, no se ha equivocado la Biblia. Mateo dice que el reino de los cielos se ha acercado porque Mateo escribe a los judíos. Y los judíos no podían escribir ni mencionar el nombre de Dios. Por eso Mateo pone, arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, Lucas, como escribe a los gentiles, pues él no tiene ningún problema en escribir arrepentido, que el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, cuando lo veáis, no es un error. Bien, pues sigamos. Volviendo a la regla de oro. La regla de oro resume el corazón de la segunda parte de los mandamientos de la ley de Dios. Amar y respetar a los demás como a nosotros mismos. Es la segunda parte de los 10 mandamientos. Veamos los 10 mandamientos. La primera tabla de los 10 mandamientos, si imaginamos que hay 2 tablas, la primera tabla serían los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, el hombre y Dios.
Esos son los primeros 4 mandamientos. Y los otros 6 son los que tienen que ver el hombre con el hombre. Que son el mandamiento número 5, honrar al padre y a madre. El 6, no matar. El 7, no adulterar. El 8, no hurtar. El 9, no hablar contra tu prójimo, falso testimonio. Y el 10, no codiciar los bienes ajenos. Éxodo capítulo 20. Y ahí es donde Jesús está queriendo basar la regla de oro. En los mandamientos del 5 al 10. Sin embargo, tengo que decir una cosa importante con respecto a la enseñanza de la regla de oro. Y es que no era totalmente nueva. Esto no era algo nuevo, la regla de oro. Otras culturas, otras religiones, también tenían versiones similares de la regla de oro. Pero había una diferencia importante. Y es que todas estas religiones, ¿sabéis cómo formulaban la regla de oro? En negativo. Como, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pero Jesús lo presenta en positivo. Jesús dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Si lo presenta en positivo, es decir, que nos llama a la acción. No nos hace pasivos. Ahora bien, ¿dónde y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida? En casa, donde tenemos a los más cercanos, ¿no? Tratemos a nuestra familia con amor y paciencia. Tal vez deseamos que ellos nos traten con paciencia, pero tratémonos nosotros con paciencia también a ellos. A veces no es fácil, pero no es imposible, con la ayuda del Señor. Una casa donde se practica la regla de oro será un hogar de paz y armonía. También en el trabajo. Seamos justos, respetuosos, solidarios con nuestros compañeros. No hablemos mal unos de otros en el trabajo, ni los tratemos con indiferencia. También en la calle, o en la urbanización, o en el barrio, en el pueblo donde vivamos, ¿no? Ayudemos a los necesitados, respetemos a los demás, promovemos como creyentes, como hijos de Dios e hijas de Dios la paz. También en la iglesia, ¿cómo no? Donde el Señor ha querido que estemos, seamos amables, perdonemos y sirvámonos unos a otros con amor. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y la iglesia es una familia. Yo puedo dar fe de esto. En el día 1 de junio de 2025, mi esposa y yo oficialmente hacemos 45 años como pastores. Y nuestra primera iglesia fue en Málaga. Nuestra hija Kiria, no sé si lo he contado alguna vez, nuestra hija Kiria tenía 2 añitos. En el 1980, allí en Málaga. Nosotros no íbamos y veníamos a la iglesia, allí en Málaga. Vivíamos arriba y subíamos y bajábamos. Bien, pues, todos los domingos, familias de la iglesia invitaban a mi hija Kiria, que tenía 2 añitos, todos los domingos. Y yo estaba contentísimo, ¿no? Y fíjate, porque se iba con otros niños, con otras familias. Total, que un domingo viene un hermano y me dice, mira, pastor, no me puedo hoy llevar a tu hija a comer a casa, porque tenemos un compromiso. Y bueno, no te he pedido que te la lleves. Y bueno, es que ella ha dicho que si la invitábamos a su casa. Nos dimos cuenta que todos los domingos se autoinvitaba. ¿Por qué? Porque ella, como no iba y venía a la iglesia, subía y bajaba, pues después del culto irse otra vez para casa arriba, pues para ella era demasiado. Es decir que en nosotros, en estos 45 años, para nosotros la iglesia ha sido la familia. Hermanos, hermanas en la fe. Qué importante es eso, ¿eh? La familia en la iglesia.
muy importante. Y hasta hoy. Vosotros sois mis hermanos y mis hermanas. Y así es. Y así nos tratamos. Bien, pues, decíamos, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Es decir, que la regla de oro fomenta todo eso. Y resumido, en que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Verdad que a la mayoría de nosotros nos gustaría que nos trataran con respeto, con amabilidad y con cariño? ¿A que sí? Por eso nosotros también debemos tratar a los demás de esa misma manera, hermanos, hermanas. También debemos saber que la regla de oro nos sirve para cualquier situación, prácticamente para casi cualquier situación. Mira, por ejemplo, para fortalecer un matrimonio. Dice Efesios 5, 28 y 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. El apóstol Pablo, que sabio era también, ¿no? Para aplicar la regla de oro. ¿Cómo voy a maltratar a mi mujer si es también parte de mi cuerpo? Y viceversa, claro. También para ayudar a los padres a criar a sus hijos. No siempre es fácil, sobre todo cuando son adolescentes. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Que la semilla esté ahí desde pequeños. Porque es así. Una vez, un hermano ya casado con hijas, hablando así del Evangelio, y fue aquí en la playa, ya hace años, ¿no? Estábamos ahí y hablando del Señor y del Evangelio, como siempre, cuando nos reunimos siempre hablamos. Dice, yo no voy a enseñar a mis hijas ninguna religión. Cuando tengan 18 años, ellas que elijan. Bueno, pues ellos vivían en Francia y allí crecieron las hijas, conocieron a 2 musulmanes, se casaron con ellos y se hicieron musulmanas. Qué pena, ¿no? Quiero decir, pena en el sentido de que si desde pequeñas se hubieran enseñado el Evangelio, seguramente su futuro seguramente hubiera sido diferente. Porque la semilla siempre está ahí. Y eso en algún momento crece. También para promover las buenas relaciones con los amigos y vecinos y compañeros de trabajo. Dice Proverbios, no te niegues a hacer bien a quien es debido. Bueno, aquí me paro un poquito, porque no todo el mundo debemos, porque si conocemos una persona y sabemos que si le vamos a dar y lo que le vamos a dar va a ser perjudicial para él, no se lo voy a dar. Pero lo cierto es que dice el proverbio sabio Salomón que no te niegues a hacer bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo ahí para darle. Y Pablo en Colosenses también dice, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Pone el listón alto, Pone el listón alto. La regla de oro es un listón alto. Pero Jesús quiere que nosotros nos fijemos en el listón alto. Sabe que no vamos a llegar, pero que no nos fijemos en un listón medio, sino en un listón alto. Como el apóstol Pablo. Prosigo la meta. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado, pero prosigo. Pues vamos a proseguir. Obedeciendo al Señor, tal y como Jesús nos dice en su palabra. La regla de oro sigue el mismo principio que encontramos en la mayor parte de lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Jesús dijo que esta regla es un resumen de la ley o la Torá. Es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia. Con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y en Éxodo encontramos los 10 mandamientos, como ya he dicho antes, ¿no? Y también de los profetas. Hay profetas mayores y profetas menores, ¿no? Profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero también están los profetas menores que todos debemos leerlos, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías.
Son 12 profetas menores que también, esos profetas, merecen nuestra atención, deben merecer nuestra atención. En otras palabras, que la regla de oro nos enseña un principio básico del Antiguo Testamento, y es el amor al prójimo, recogido por Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley, la segunda parte de los 10 mandamientos que nos está diciendo Jesús en la regla de oro. Porque no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿De qué manera magistral el apóstol Pablo resume lo que Jesús nos está enseñando? Así es. Ahora bien, de lo que no se trata es de dar para recibir algo a cambio. No se trata de eso la regla de oro. Es decir, no se trata de yo te doy para obligarte a que tú me des. No, eso no es la regla de oro. Porque la regla de oro solamente se centra en dar. Pablo tiene unas palabras en Hechos 20:35. Dicen: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad la palabra de Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y es verdad. De hecho, cuando Jesús dijo la regla de oro, estaba hablando de cómo debemos tratar a nuestros enemigos. No solamente a la gente en general, según hemos leído en la lectura devocional de Lucas capítulo 6. Por eso, la regla de oro fomenta que hagamos cosas buenas. Pero, ¿solamente a unos cuantos? ¿Aquel que me cae bien? ¿A este que es amigo mío? ¿Aquel que es mi familia? No, a todos. Pero te preguntarás, ¿y cómo puedo hacerlo? Yo te lo voy a decir. Siendo observador. Presta atención a lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, puede ser que veas a alguien que tiene problemas para llevar la bolsa a la compra. Es una cosa sencilla y básica, pero refleja el corazón que uno tiene. O quizá te has enterado que algún vecino está hospitalizado. O que un compañero de trabajo está desanimado. Por tanto, si buscas no solo tus propios intereses, sino también los de los demás, seguro que encontrarás oportunidades para ayudarlos o visitarlos o para hacer algo por otro. Seguro. Filipenses 2:4. También ponte en el lugar del otro. Imagínate que estás pasando por la misma situación que la otra persona. ¿Cómo te sentirías? Dice Pablo en Romanos: gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Si te esfuerzas por entender cómo se siente la otra persona, querrás ayudarla. Y lo básico de un amigo es eso. Cuando a un amigo le toca la lotería, bueno, yo no juego, pero otra cosa, tiene una herencia, ¡oh, qué alegría! Y hace una fiesta, el amigo no va a la fiesta, a no ser que el amigo lo llame: oye, vente a mi fiesta que tengo una alegría aquí que quiero celebrar. Sin embargo, si el amigo tiene una desgracia, el verdadero amigo no espera a que lo llamen, va sin que lo llamen. Así que vemos cómo el dar es algo que el Señor nos manda que hagamos. El hacer, el actuar. También tenemos que ser flexibles, ¿no? Debemos tener en cuenta que todos somos diferentes, no somos iguales. Gracias a Dios. Porque lo que para ti a lo mejor es útil, quizá para otra persona no lo sea. Así que cuando haya muchas cosas que tú puedas hacer por alguien, hazlo solo lo que la otra persona considere mejor para ella. Dice 1 Corintios 10: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero bueno, volvamos otra vez a la regla de oro, porque
es tan rica la frase regla de oro y tantas cosas podemos aprender que realmente Mateo es el que pone a propósito las palabras de Jesús en el contexto de su discurso en el Sermón del Monte. Porque ahí es donde él revela la esencia de la ley. Es decir, que el pecado no solo está en la acción, sino también en las intenciones del corazón. Y aquí ya entramos en algo más íntimo, más interior, ¿no?, de nosotros. Porque el sentimiento de odio es tan malo como matar. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Porque os digo que la tentación no es pecado. ¿Sabéis qué es pecado? Caer en ella. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es tentarnos constantemente. Y cuando más fuerte estamos en el Señor, cuando más cerca estamos de Dios, el diablo más nos querrá hacer caer. ¿Mm? Y eso es lo que quiere el diablo, que los hijos y la hija de Dios pues, caigamos en pecado. Pero si el Señor está en nosotros, no puede estar el diablo en nosotros, aunque esté tentándonos. Con Él, como dice el apóstol Pablo, y es mi versículo favorito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, pues la esencia de la ley es el amor a Dios, el amor al prójimo y a uno mismo. Eso es lo que le preguntó un intérprete de la ley para tentar a Jesús. Le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Y aquí, pues Jesús, una vez más, resume de una manera genial los 10 mandamientos en 2. Y este es el mandato fundamental presente en el cristianismo, destacado por Jesús como el segundo más importante, señalando que el amor a los demás es inseparable del amor de Dios. Si tú amas a Dios, amarás a los demás. Es inseparable uno de otro. Porque claramente la regla de oro está basada en el amor. Y con ese mandato de Jesús de tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros, Él nos da una enseñanza. Pero no se limita a familiares y amigos, sino que abarca a todo el mundo, incluyendo con quienes no estamos de acuerdo o incluso con aquellos que nos han hecho daño. Qué difícil es, ¿eh? Mirar, ¿verdad que queremos que nos escuchen? Pero nosotros escuchamos. Que nos respeten, pero nosotros respetamos. Que nos amen, pero nosotros amamos. Que nos sirvan, pero nosotros servimos. Que visitemos, mejor dicho, que nos visiten, pero nosotros visitamos. Que comprendan nuestros errores, pero nosotros comprendemos a los demás. Que nos den una oportunidad, pero nosotros la damos. Que nos ayuden, pero nosotros ayudamos. Y podíamos seguir, ¿verdad? Pablo dice en Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Algunas veces Dios permite las pruebas para que comprendamos al que sufre. El propósito de este mandato es que renunciemos al egoísmo, que renunciemos a la avaricia, a la indiferencia y que tengamos simpatía con nuestro prójimo. Dios desea que su iglesia sea una comunidad unida en amor, que en nosotros exista el amor, la compasión, la misericordia y la lealtad. Estaba escuchando una conferencia en Elche hace poco de un teólogo llamado Eduardo de Las. Y yo me quedé con una frase que él dijo, ¿no? La iglesia está unida por el amor. La iglesia está activa por los dones que se ponen en acción.
Y la iglesia se divide por el poder. ¿Mm? Esas 3 frases se me quedaron grabadas. Mm. Y es verdad, tenía toda la razón del mundo. También podía seguir. Yo voy a seguir un poquito más porque, estando, estudiando todo lo que era el contexto de antes y después de la regla de oro, me aparecían textos muy interesantes que tenían relación con la regla de oro. Por ejemplo, la regla de oro está precedida por las palabras pedir, buscar y hallar. En Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan? El llamar, buscar y pedir debe estar asociado a nuestro prójimo. No en peticiones egoístas que solo nos benefician a nosotros. Porque Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así nosotros, para obtener el bien de Dios, debemos dar cuando nos piden. Dejarnos hallar cuando nos busquen y abrir cuando llamen a nuestra puerta. También es muy interesante que si antes de la regla de oro está el llamar, buscar y pedir, a continuación de la regla de oro está la vida difícil del cristiano. La puerta estrecha, y la puerta ancha. O también con el dibujo de póster que hemos visto muchas veces, ¿no? El camino estrecho y el camino ancho. Dice Mateo 7, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Yo sé que todos aquí la habéis hallado ya. Doy la gloria a Dios por eso. Amén. Bien, pues ya para ir concluyendo. Entrar por la puerta estrecha es hacerlo a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y aquí es lo que tenemos que, los creyentes, tener muy claro. Tenemos que ser obedientes a la palabra. La senda ancha es fácil porque se vive en rebeldía y en placer de la carne y hacer lo que uno quiere. Pero a uno le va mejor si uno obedece a Dios. Concluyendo el mensaje, quiero decir que Jesús nos enseñó la regla de oro porque refleja el carácter de Dios. Él nos ama, nos trata con misericordia, aunque no lo merezcamos. Esa es la gracia de Dios. Si realmente amamos a Dios, nuestra manera de tratar a los demás reflejará su amor en nosotros. Porque debemos reflejar la imagen de Cristo. Jesús mismo vivió esta enseñanza. Sanó enfermos, perdonó pecadores, dio su vida por nosotros. Si queremos seguir a Cristo, debemos esforzarnos por vivir según la regla de oro. Un principio poderoso que puede transformar muchas vidas. Y si todos lo aplicáramos, habría más amor, más justicia y más paz en el mundo. Yo hoy te desafío, a ti que me estás escuchando. Te desafío a que pienses en una persona con la que necesites aplicar la regla de oro. Y de qué manera tú puedes mostrarle el amor de Jesús. Ora para que Dios te ayude a vivir según esta enseñanza, reflejando su amor en todo lo que haces y en todo lo que pienses también. Y que el Señor te dé la gracia para tratar a los demás como a ti te gustaría ser tratado o ser tratada. Que Dios te bendiga.